sanidad en nuestras familias, y que sea Él tomando el control y que sea Él uniéndonos en espíritu y en verdad. Amén. Voy a leer la palabra en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Hermanos, qué palabra tan hermosa nos trae el Señor en esta mañana. Miremos lo que Él nos dice, que toda la escritura es inspirada por Dios. Muchas veces nosotros nos cuestionábamos o nos hacíamos esa pregunta, pero ¿quién escribió esta palabra? ¿Quién escribió este libro o este libro tan importante? Nos hacíamos esa pregunta, pero ya desde que Dios nos quitó a nosotros esa ceguera, nos trajo a su redil y nos quitó esa venda, sabemos que todo esto es inspirado por el Señor. Aquí no hay nada humano, aquí no hay nada que sea de una persona. Sabemos que fueron hombres que son utilizados y fueron utilizados por el Señor para dar fiel testimonio de lo que el Señor hizo en la tierra. Amén. Vamos a orar por esta palabra, que sea el Señor tomando el control y que esta palabra nos llegue, nos redarguya y que nos inste a hacer siempre lo bueno. Amén. Bendito Padre, te damos muchas gracias, Señor, en esta mañana nuevamente, Señor, por tu palabra. Sabemos que ella es esa lámpara a nuestros pies y esa lumbrera para nuestros caminos, Señor. He aquí, Señor, tus hijos que están con los oídos atentos y el corazón dispuesto, Señor, a recibir tu palabra, Señor, porque sabemos que ella es ese refugio para el cansado. Sabemos que ella, Señor, es ese aliciente para cada uno de nosotros, Señor. Gracias, oh Padre Celestial, porque sabemos que ella corre en nuestras vidas como ese manantial de agua pura, ese manantial, Señor, que necesitamos a diario, ese manantial, Señor, que quita toda sed, que quita toda sequedad del corazón y que quita toda sequedad del alma, Señor. Te entregamos a ti, Señor, esta palabra para que hagas mella, para que florezca nuestras vidas, Señor, para que la recibamos con agrado, porque sabemos que ella también es exhortación y lo debemos recibir con amor, oh Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra, porque sabemos que ella testifica lo bueno y lo maravilloso que eres con nosotros, oh Padre. Gracias, Señor, síguenos dando la sabiduría, danos el entendimiento que proviene de lo alto, Señor, para discernir y para entender y para poner en práctica y en obra tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Colocamos también la vida del pastor, Señor, que hoy va a hablar a través de esta palabra, Señor, que seas tú, Espíritu Santo, tomando el control de este varón, que seas tú, Señor, hablando a través de él, porque sabemos que acá no hay nada humano, sabemos que tu Santo Espíritu, el que toma el control de él se quita del medio y le da paso a tu Espíritu para que sea Él, Señor, ministrando tu pueblo, para que sea Él exhortándolo y dándole sabiduría que proviene de lo alto, Señor. Gracias, Señor, por escucharnos en esta mañana. Colocamos esta palabra en tus manos y que seas tú, Señor, hablando al oído de cada uno de nosotros. Te adoramos y te glorificamos y te exaltamos en el maravilloso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy buenos días. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Qué bueno. Saludo a todas las personas que hoy nos acompañan aquí de manera presencial. Es muy grato observar y ver la iglesia así de linda, de adornada también en celebración al día de la Biblia, el día de la Santa Escritura. Así que ustedes ahora, por favor, les invito a que se tomen la molestia, los que están presentes, de recorrer estas columnas de la iglesia con esos mensajes que hacen referencia a nuestra declaración de fe, a lo que creemos, a Cristo, a la Escritura, a la gracia, a la gloria del Señor, a la fe que tenemos en Él. Ahí está, para que usted ahorita al final pueda disfrutar de la palabra del Señor. Amén. Muy bien, vamos a tomar el lugar, vamos a estar cómodos en los asientos que fueron asignados. Y saludo también especialmente a las personas que nos ven a través de las plataformas digitales como es Facebook y YouTube. Ellos también reciben la palabra del Señor en este día
para que sean formados, para que sean edificados, para que sean llenos también de la gracia del Señor. ¿Y qué haríamos sin la bendita palabra de Dios? ¿Qué haríamos sin la utilidad que representa y que es en sí la palabra del Señor? Es la palabra que se nos fue asignada. Es la que a través de los tiempos, en medio de las más grandes persecuciones, violencia, muertes, la implacabilidad y todo aquello que el hombre se ha propuesto hacer en contra de la palabra del Señor, pues hoy permanece vigente, traducida en nuestro lenguaje, traducida a nuestro idioma para bendición y salud espiritual y aún física de todos nosotros. Amén. Muy bien, hoy vamos a tener la oportunidad de compartir la palabra del Señor, como ustedes acaban de leer en el libro o la carta apostólica de nuestro apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17. Lo acabamos de escuchar. Vamos a observar sobre las palabras, las implicaciones que están allí. Vamos a mirar qué representa para nosotros, qué es lo que Dios quiere a través de la palabra del Señor. Usted se ha encontrado con este versículo muchas veces y hoy, a pesar de que es repetitivo en muchas ocasiones, vamos a tratar de encontrar también aquellas cosas que nos sirven hoy para nuestro desarrollo espiritual, para el crecimiento de nuestra fe. Hoy es un día especial. Hoy celebramos el día de la palabra del Señor. Y también es un día especial porque hoy vamos a dar y vamos a tener la dedicación y la presentación de Jefferson David, que es un niño, un bebé que nació exactamente hace 8 días. A esta hora más o menos estaba en ese proceso y hoy lo vamos a presentar delante del Señor, como lo afirma también la Escritura y como le sucedió a nuestro Señor Jesucristo, que al 8º día después de su nacimiento, José y María llevaron al niño Jesús al templo para ser presentado. Hoy es un día muy especial para todos, así que lo vamos a disfrutar y por lo pronto este corto mensaje vamos a tenerlo también a disposición nuestra. Vamos a hablar entonces de aquel versículo 16 que dice: toda la escritura. Toda la escritura. ¿Cuál la escritura? ¿A qué clase de escrito se refiere el apóstol Pablo cuando le dice a su discípulo Timoteo que es toda la escritura? A la Biblia. Pero la Biblia está compuesta por muchos libros y la Biblia está compuesta también por muchos autores en diferentes épocas, abarca un periodo de tiempo muy importante, pero también comprende muchos pensamientos, mucha cultura, mucha literatura. Y cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo toda la escritura, se está refiriendo y está haciendo alusión a esos autores que escribieron, iluminados por Dios, los textos bíblicos que conocemos como este. Fueron autores de la narrativa bíblica desde tiempos antiguos hasta la presencia de Cristo aquí en la tierra, y que gracias al Señor, esos testigos oculares, esas personas que narraron la vida del Señor Jesús, la escribieron, se tomaron la molestia también de conseguir traductores, escribientes, para que la palabra del Señor llegara a nuestras vidas. Sí, diferente manera de actuar, diferentes culturas, diferente literatura, formas, y gracias a la obra de muchos hombres, hoy usted y yo tenemos acceso a este recurso en nuestro propio idioma. Apóstoles, misioneros, hombres dedicados a traducir la Biblia a nuestro propio idioma para que se difundiera la palabra de Dios. En siglos pasados y en años pasados, la Biblia era expuesta solamente en el idioma latín y muchos no entendían lo que ahí se estaba diciendo. Y lo hacían para preservar en su momento tal vez la autenticidad de la escritura misma,
pero fue necesario que se tradujera al idioma para que el mundo entendiera en su propio idioma a qué se refiere. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura, todos esos escritos, todas esas canciones, todos esos salmos, todos esos cánticos nuevos, todas esas narraciones, todas las historias, los cuentos, aún las fábulas, las exageraciones, todos los poemas, todos son inspirados por Dios. Y entonces nos encontramos en ese texto de 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todos esos hombres y mujeres, toda la narrativa de esos hombres y mujeres, todos los que la escribieron, todos los que participaron en esa historia, son inspirados por Dios. ¿Y qué es la inspiración de Dios? ¿Cómo así que la inspiración del Señor en la escritura? Pues la inspiración del Señor es el acto estrictamente donde Dios interviene. Es un acto estrictamente divino de parte de Dios. El acto del Espíritu de Dios mediante el cual se da a conocer, respetando la cultura de los hombres, respetando la geografía de los hombres en ese momento, muchas tradiciones, muchos comportamientos. Todo eso, Dios mediante ellos se da a conocer. La inspiración de la escritura son las manifestaciones especiales de Dios que han quedado registradas en esos escritos bíblicos, en la Biblia. Es el acto mediante el cual esos textos escritos han llegado a ser, en esas letras, el vehículo material donde Dios expone su mensaje, donde Dios se muestra. Vuelvo y repito, en esas épocas, en esos tiempos, a esas mujeres judías, a esas mujeres hebreas, a esos gentiles. Y tenemos que decir también que también hoy en día tenemos la dicha y el gozo de ver el obrar del Espíritu Santo para que el mensaje de la Biblia todavía corra y glorifique a Cristo y a Dios en nuestras vidas. Y estos textos escritos, estas letras que mucha gente cuestiona, que otros atribuyen a lo académico o a lo histórico o a lo filosófico, más que toda esa historia y más que toda esa filosofía, es Dios interviniendo en la historia humana, y aquí lo tenemos registrado. Aquí lo tenemos para nuestra bendición. Se trata la inspiración divina de esa operación en que la escritura en todas sus partes, desde la creación, desde los orígenes, desde los silencios, desde los reyes, los patriarcas, hasta Apocalipsis, todo eso en todas sus partes han sido dadas a los seres humanos por medio de esos redactores sagrados, como la expresión de la verdad de Dios, pero como expresión de la voluntad de Dios. Entonces, escudriñar las escrituras nos va a hacer entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Lo que Él quiere, no lo que quieren los demás. Lo que quiere Dios para nuestras vidas en beneficio al ser humano. No lo que usted piensa, no lo que yo probablemente pueda pensar. No lo que pensemos, sino lo que se establece como verdad en la voluntad de Dios, utilizando a hombres de todos los estratos socioeconómicos, unos pescadores, otros intelectuales, otros recaudadores de impuestos. Tantas culturas y tantos personajes en tantas esferas escribieron todo esto, que se convierte hoy en la bendita palabra del Señor que tenemos hoy como recurso fundamental. Esa es la primera parte de este mensaje. Toda la escritura es inspirada por Dios. Dios permitió que eso sucediera. Aún en la palabra de Dios encontramos los errores humanos, encontramos el engaño, encontramos la mentira, encontramos el pecado. Ahí está en la Biblia. Y se nos da testimonio de que eso sucedió para que entendiéramos. Y Dios con todo eso interviene en medio de la historia. Y aún así sigue siendo la bendita palabra del Señor, que intervinió en esos, que pudo intervenir en esos tiempos
para que nosotros también hoy pudiéramos disfrutar de ella. Es la palabra del Señor. Es la palabra que nos muestra a hombres y mujeres devastados por el pecado. Es la palabra del Señor que nos muestra una nación acabada por la violencia. Es la palabra del Señor que nos muestra también a personajes, a hombres y mujeres desplazados por la violencia. Es una palabra de Dios que nos muestra cuando viene el Señor Jesucristo, como Él mismo es rechazado por su mismo pueblo y no corresponde al Mesías que estaban esperando, no corresponde al personaje libertador, al Mesías que podría liberarlos del imperio romano. Estaban esperando tal vez a un personaje violento, bélico, que los liberara con fuerza de la esclavitud romana, pero no fue así. Y el Mesías es rechazado. Ese Mesías no cumplió la expectativa para muchos judíos. Todo eso es inspirado por Dios y está en la Escritura. Está completamente en la Escritura para que lo podamos disfrutar. En segundo lugar, vamos a mirar la utilidad de la palabra de Dios. Vamos a mirar entonces que Dios nos da su palabra y el apóstol Pablo coloca este texto diciendo que toda la Escritura es inspirada por Dios y además de eso es útil. Por eso el título de este mensaje es utilidad de la palabra de. ¿Será que nos puede ser útil en este tiempo? ¿Será que en medio de tanto caos y de tanta dificultad puede ser útil? ¿Será que podemos encontrar utilidad en la palabra de Dios? Claro que sí. Y cuando hablamos de que toda ella es útil, además de ser inspirada, tenemos que pensar en que es beneficiosa, provechosa. Ella nos va a aprovechar y ella nos va a bendecir. Usted y yo nos vamos a beneficiar de la palabra del Señor. Y cuando hablamos de la utilidad de la palabra de Dios, es la capacidad que tiene la palabra de Dios en sí para satisfacer cualquier necesidad del ser humano, en nuestro caso también. Ella tiene la capacidad de beneficiar, de ser útil, de satisfacernos. Pero también la palabra del Señor es útil porque produce, porque es dinámica, porque es una palabra viva, una palabra que puede apropiarse a nuestro tiempo y a nuestra cultura, a pesar que fue escrita en otras culturas. Hoy podemos, por el Espíritu del Señor, dar frutos que nos bendigan por medio de la palabra del Señor. Produce, da frutos que nos benefician, nos conviene realmente la palabra del Señor. Amén. Nos conviene, es de bendición. Entonces, toda la Escritura es inspirada por Dios, es útil. Y es útil en primer lugar, dice el apóstol Pablo a Timoteo, para enseñar. Y si es útil para enseñar, tenemos que destacar que cuando usted y yo somos enseñados, o cuando un maestro va a enseñarle a alguien, va a tener que señalarle directamente el camino por donde debe andar. Así como existen señales de tránsito que dirigen a un motociclista o a una persona que lleva su automóvil, esas señales le dice hacia dónde girar, hacia dónde seguir. O también están los nombres de las poblaciones, de los barrios, de los municipios, de las calles. ¿Por qué? Porque están señaladas, y así entonces podemos tener esa capacidad de aprender y ser enseñados, porque directamente se nos puso la señal por donde deberíamos ser guiados. Eso es enseñar, es guiar, es orientar a las personas en los procesos de aprendizaje. Por eso cuando usted y yo vamos a enseñar la palabra de Dios, es más que usted involucrar un solo minuto o una sola llamada. Si usted va a enseñar la palabra del Señor, va a tener que invertir tiempo, como lo invirtieron los maestros, para poder generar ese proceso de aprendizaje y de conocimiento, con el propósito de que esa persona a la cual usted le está enseñando desarrolle ese entendimiento y esa comprensión en el objetivo que se desea.
Esa es una enseñanza integral. Una enseñanza que se involucra con la otra persona. Una enseñanza que aplicó muy bien el Señor Jesucristo a sus apóstoles. Por mucho tiempo, la comunión, la cercanía, el señalamiento, la guianza, la instrucción, la orientación que le dio Jesucristo a los discípulos fue permanente. Cuando usted y yo somos enseñados permanentemente, debemos estar en contacto con esa institución que me está enseñando. O si no, ¿cómo nos graduamos? O si no, ¿cómo son titulados los hombres en este mundo? Si tienen que ir a un lugar para ser enseñados, para que su tiempo esté en comunión y en cercanía con el conocimiento. No podemos enseñar la palabra de Dios solamente en un minuto. Y aunque ese minuto puede ser trascendental y crucial, pero debe involucrar mi vida, debe involucrar el tiempo y el conocimiento. La enseñanza es aquella entonces que produce dedicación. Y eso es lo que más se está extinguiendo en este momento, porque no hay dedicación. No hay personas que se dediquen a discipular a otras. No hay dedicación, y por no haber dedicación no hay cercanía, no hay contacto personal, y por no tener esto, hoy por hoy la enseñanza de la palabra y de la Biblia escasea de manera efectiva. Puede ser emocional los domingos, puede ser emocional un día común y corriente como hoy, o no común y corriente, hoy es especial. Pero no puede ser así solamente, debe ir más allá. Por eso, cuando el apóstol Pablo le enseña a Timoteo de que la escritura es útil para eso, para enseñar, le está diciendo: yo he estado contigo, has aprendido de mí, te he enseñado la doctrina, has podido aprender cómo se hace. Esa dedicación del apóstol Pablo a su discípulo y esa cercanía le daban toda la autoridad entonces para que Timoteo también pudiera enseñar. Hermanos queridos, es útil para eso. Pero en segundo lugar, también nos dice que es necesaria, y la utilidad de la palabra de Dios se va a emplear en segundo lugar. ¿Para qué? Después de enseñar, redarguir. Es la palabra de Dios útil para redarguir. Es decir, útil para convencer. Ese redarguir es muy importante, porque cuando hablamos de que la palabra de Dios es útil para redarguir, hace referencia a que usted se va a volver atrás de todas sus opiniones, de todos sus argumentos, de las ideas y de la ideología que usted tenía en su cabeza. Usted va a volver atrás de sus propios argumentos por la manifestación de la verdad de la palabra de Dios, que va a producir en usted convencimiento. Eso es redarguir. Redarguir es cuando la palabra de Dios te cambia tus argumentos, cambia tu manera de pensar y la mía. Redarguir es cuando usted ha estado acostumbrado toda la vida a una creencia y se encuentra con la palabra de Dios, y la palabra de Dios entonces te redarguye, te hace volver atrás de lo que estabas pensando. Ya no es así. ¿No les ha pasado? Nos ha pasado y nos deberá pasar, porque nuestros argumentos y nuestras ideas o nuestras creencias, nuestras opiniones, y si vamos más allá, la manera en que somos ahora, lo que pensamos, nuestra forma de ser, nuestra conducta debe ser confrontada con la palabra de Dios. Y si somos redarguidos, la palabra de Dios nos va a hacer volver atrás de nuestra forma de ser, nos va a señalar el pecado, nos va a señalar el error para no caer en esto o en este. Eso es redarguir. ¿Y qué hace eso? La palabra del Señor. No lo va a hacer tu palabra, y no lo va a hacer la palabra de cualquier persona común y corriente, porque se coloca aquí a la palabra de Dios en preponderancia, en relevancia, diciéndonos que la palabra del Señor es útil para convencernos. Nos redarguye.
Y tenemos el poder del Espíritu Santo en medio de nosotros, que Él está para convencernos, para redarguirnos de qué, del pecado que estamos haciendo, que estamos viviendo, que estamos creyendo que es bueno, que estamos opinando sobre Él, que estamos caminando sobre Él, que seguimos caminando sobre Él sin ninguna transformación. La palabra de Dios será encargada de redarguir para que botes esa manera de vivir ya, hoy, definitivamente, y seas redarguido y se cambien tus ideas. Eso es redarguir. En tercer lugar, encontramos otra palabra y otra expresión sobre la utilidad de la palabra del Señor, y es que también es útil ¿para qué? Corregir. La corrección que la palabra de Dios va a hacer en el corazón humano y la corrección que la palabra de Dios va a hacer en los hijos del Señor y de los creyentes en este tiempo moderno, no solamente en el tiempo antiguo cuando fue escrito o escrita esta carta, sino para este día, cuando se habla de corregir, es que la palabra del Señor nos va a advertir de las cosas que no debemos hacer. Y hay muchos pasajes que dicen, estas cosas sucedieron y le sucedieron a estas personas para los que después entendieran, no cayeran en la misma circunstancia. Entonces corregir es advertir, pero corregir también es reprender. La reprensión que ocurre en un hijo cuando está haciendo algo incorrecto, eso es corregir. Y la palabra del Señor va a tener que reprender, y en esa reprensión va a doler, porque no vamos a estar de acuerdo con lo que dice la palabra del Señor. Eso es corregir, reprender, advertir. Corregir también es la restricción que a usted le ponen para que no se salga de lo correcto. Esta es la restricción y no se puede salir de esta norma, de esta ley, de esta restricción para que hagas lo correcto. Eso es corregir, cuando se ponen restricciones para que se camine bien, para que se camine correctamente, para que se proceda correctamente. Corregir es poner en la dirección verdadera, porque la que llevamos es equivocada. Corregir es cuando se nos cambia la dirección. Yo iba en dirección occidente, pero resulta de que hacia el occidente no es. Dios quiere que vayas al norte y cambia tu vida de occidente a norte. Eso es corregir, para que vayas en la dirección correcta, la que te va a bendecir y en la que vamos a ser bendecidos. Porque estamos tal vez llevando una dirección equivocada. La corrección entonces pone la dirección verdadera. Corregir también es disciplinar. Corregir también es adoctrinar. Y eso hace la palabra del Señor en todos nosotros. Cuando nos enfrentamos a esta majestad, cuando nos enfrentamos a la maravilla de la palabra de Dios, esto debe ocurrir. Si eso no está ocurriendo en nuestras vidas, podemos cuestionar nuestra fe en Cristo, nuestro cristianismo y nuestra fe también en la palabra de Dios, en la Biblia. Si consideramos a este libro sagrado palabra de Dios, pero no pasa esto en nuestra vida, nos volvemos en religiosos, porque la palabra debe operar en ese sentido para todos nosotros, en todo momento y en toda circunstancia. Pero dice también, en cuarto lugar, después de corregir, que la utilidad de la palabra de Dios es también ¿para qué? Instruir. ¿Para qué? Y cuando vamos a instruir a alguien, o cuando la palabra del Señor me dice que es útil para instruir, tenemos que pensar en que la instrucción son las órdenes que usted y yo recibimos de los superiores. Usted no se puede negar, ni yo, ante las órdenes de un superior.
¿Por qué? Porque trabajamos con Él, porque es nuestro jefe, porque es el gerente, porque es el presidente de la compañía. Y en este caso estamos ante la entidad superior más grande sobre el universo, y es la palabra misma de Dios, y esa palabra es útil para darme instrucción, es decir, para darme órdenes. Y yo voy a tener que recibirlas. Esa es la utilidad, en cuarto lugar, de la palabra de Dios. Para recibir órdenes por parte de una persona muy superior que se llama Cristo, que es Dios, y que son transmitidas y llegan a mis oídos. Eso es instruir. Pero encuentro un problema grave, encuentro un problema garrafal. Encuentro un conflicto gigantesco en el mundo entero y en la humanidad, que a pesar de que están las instrucciones del Altísimo, los seres humanos nos rehusamos a obedecer a las órdenes del superior de superiores. Rehúse usted, por favor, rehúse usted a negarse a las órdenes de un comandante militar cuando usted es soldado, a ver qué le pasa. Rehúse usted o yo a desobedecer las órdenes de un alto general del ejército, a ver qué sucede, para ver y para experimentar la disciplina implacable, porque las instrucciones de una entidad superior, en el caso militar, se deben cumplir. ¿Estás de acuerdo? No, pero se deben cumplir. Ahora la palabra del Señor es verdad. Y es la revelación de Dios, y ella nos va a dar órdenes. Por lo tanto, nos tenemos que someter y recibirlas por parte de Dios. La palabra de Dios en esto de la instrucción también tiene el fin de conducirnos hacia adelante, de guiarnos hacia adelante. Por la voz escuchamos a Él, por ahí es, vaya hacia adelante. Es una instrucción auditiva, es una instrucción vocalizada que nos dice por ahí no es. A pesar de estar escrita, también por el Espíritu Santo recibimos la instrucción: no vayas por ahí, no cometas ese error. Y la tenemos que recibir. Amén. Y la finalidad, en tercer y último lugar de esto, está en el versículo 17. Ese es el propósito de todo lo que hemos hablado de la utilidad de la palabra de Dios. Dice el versículo 17, a fin, ahí está el objetivo primario. A fin, con el propósito de, con el objetivo de, ¿para qué? Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado. ¿Para qué? Ay, hermanos queridos, la finalidad es ser perfectos. Y la finalidad es estar preparado para toda buena obra. ¿Cómo así? Esa es la finalidad de la palabra de Dios. Pero podríamos argumentar, ¿quién es perfecto hoy en día? Ese es el dicho: nadie es perfecto, ninguno es perfecto, solo perfecto es Dios. Pero quiero decirles que la interpretación que hacemos de la perfección en el siglo XXI no corresponde a la interpretación de la perfección en el siglo I. Porque para los hombres y mujeres del siglo I, perfecto quería decir correcto y maduro. Así que la finalidad de la palabra del Señor es que usted sea perfecto. Y entendiendo que es perfecto, la palabra de Dios tiene como finalidad que usted ande correctamente. Eso es ser perfecto en la palabra del Señor. Y tener madurez espiritual, eso es perfección. Estar plenamente desarrollado por el obrar de Dios, eso es ser perfecto. Es decir, usted está intacto, usted está entero, usted no es tocado por el mal, usted no tiene mancha. ¿Por qué? Porque en usted y en mí reside el Espíritu Santo del Señor, que nos hace andar con esta finalidad de la palabra de Dios en perfección, es decir, correctamente. ¿Vamos a cometer errores? Claro que sí. ¿Vamos a pecar de alguna manera? Claro que sí.
Pero recuerden, perfecto no es completamente sin pecado, sino maduro espiritualmente, correcto. Y hay un fenómeno devastador en este tiempo para la iglesia latinoamericana y es la inmadurez espiritual. Somos inmaduros, entonces esto debe cumplirse. Pero termina diciendo que el hombre de Dios sea ¿qué? Preparado para toda buena obra. Es la última parte. La utilidad de la palabra del Señor es que estemos preparados, es decir, que usted y yo estemos anclados ya con firmeza, que estemos afirmados ya con toda seguridad, que estemos firmes para hacer algo por parte de Dios, que estemos formados para obrar en algo bueno, que ya estemos listos, que estemos terminados para la obra del Señor. Eso es estar preparado. Dios nos ha preparado históricamente a través de los años con la misma palabra de Dios en enseñarnos, en instruirnos, en redarguirnos, con todo eso para que estuviéramos preparados, formados ya. Ya estamos listos y estamos terminados para enfrentar lo que tenemos que enfrentar. A las amas de casa que saben de cocina, ustedes pueden identificar muy bien cuando ya un almuerzo está preparado. Cuando ya está listo, cuando ya fue pasado por todos los procesos y usted dice, está listo, está terminado y lo entrega. Así la palabra del Señor nos forma y nos prepara en medio de las dificultades, en medio de las adversidades, en medio de la persecución, para que estemos afirmados con seguridad. Y el Señor, y entonces podamos decir también como iglesia del Señor, estamos preparados. Y para prepararnos tenemos que aprender. Estamos listos para graduarnos, listos, afirmados, firmes para hacer algo a lo que Dios nos quiere llevar. Para ir en pos de lo que Dios quiere entregarnos. ¿Por qué? Ya estamos preparados. Si no estamos preparados, se pierde el propósito completamente. Preparados, anclados con firmeza. La conclusión de este mensaje es: estas son las utilidades de la palabra de Dios, las cuales deben estar en operación permanentemente en nuestras vidas. De nuestra parte es y será el aceptar las instrucciones de la palabra del Señor para estar en la madurez necesaria y disfrutar de las obras de Dios. Ustedes y yo debemos estar preparados para disfrutar de la grandeza del Señor. Pero por favor, permita que lo anterior dicho sea una realidad en su vida. ¿Cómo se logra esto? Ante la palabra del Señor. Léala, por favor. Léala. Ore junto a ella, ore basado en ella, analícela por favor, indáguela a esta bendita palabra del Señor, póngala en obra en usted, póngala en obra ante su prójimo, ante su familia, ante las personas que lo rodean, póngala en obra. Todo esto nos preparará para la obra del Señor, para lo que Dios quiere. Amén. Cierre sus ojos y vamos a orar en este día. Amado Padre, hoy hemos expuesto, Señor, las implicaciones de tu palabra a través de esta carta apostólica. Gracias, Señor, por dejarnos en ellas esta bendición. Gracias. La hemos memorizado muchas veces. No sabemos tantos versículos quizás. Hemos indagado muchas veces, nuestros ojos han pasado por estas páginas de tu bendita palabra. Y tal vez en muchos no ha surgido el efecto que es correcto. Yo te ruego, Señor, que en estos tiempos tan difíciles en la humanidad,
tu palabra brille, corra y te glorifique, oh Dios, en nuestros pensamientos y en nuestro ser. Porque a ti te alabamos y te bendecimos. Queremos, Señor, estar preparados. Queremos tener la seguridad y la firmeza de la fe en tu palabra y en Cristo, Señor, para lo que tú quieres hacer y desarrollar en nosotros. Y terminados queremos estar, para estar listos, Señor, a lo que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, con nosotros, en nuestra familia, en nuestro entorno. En Jesús oramos a ti, Dios Padre, dándote toda la honra y la gloria. Hoy, día de la Biblia, agradecido, Señor, por este libro santo, Padre, que recopila la historia de seres humanos como nosotros, que pecaron, que te defraudaron, Señor, que te negaron, y sin duda alguna tu fidelidad, tu gracia y tu gloria corrió a favor de ellos para sanarlos y para rescatarlos. En el nombre de Jesús hemos orado a ti, Dios Padre, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? No olvide que esa es la palabra del Señor. Yo le invito a que se coloque de pie, salude en la distancia, no se mueva, quédese ahí, pero salude con la mirada, salude con las manos extendidas tal vez. Nos vamos a preparar para la alabanza y la adoración en esta hora.